Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Alarcón y vamos a compartir con mi compañero un caso de ética muy relevante. Hola con todos, yo soy Kirman Vega y el caso que vamos a discutir es en el que un ingeniero es contratado por un desarrollador para realizar el modelo hidrodinámico y evaluación de riesgos costeros en relación con el cambio climático y aumento del nivel del mar para un proyecto de desarrollo residencial cerca de una zona costera. El área en la que se planea construir el proyecto actualmente no tiene ningún código de construcción vigente, pero basado en información recientemente publicada, así como en un algoritmo desarrollado recientemente que incluye datos meteorológicos históricos recientemente identificados. El ingeniero cree que el proyecto de desarrollo residencial debe construirse a una elevación de marejada ciclónica proyectada a 100 años debido a los riesgos de seguridad pública, incluso con proyecciones más bajas de aumento futuro del nivel de marejada. Pero debido al elevado costo, el cliente se niega a aceptar que el proyecto de desarrollo residencial se construya a una elevación de marejada ciclónica de proyección de 100 años. Como un profesional licenciado, ¿qué crees que debería hacer el ingeniero, Eric? El juicio de un ingeniero profesional debe ser ejecutado basado en competencias técnicas. El ingeniero de este caso ha determinado, basado en patrones y datos climatológicos históricos, que los proyectos residenciales costeros no deben ser construidos en zonas con una predicción a inundación por marejadas o tormentas entre los próximos 100 años. Este juicio ha sido determinado basado en creencias razonables y de buena fe, de que estándares menos exigentes podrían en riesgo a residentes, dado que hay un potencial peligro de daño a la propiedad y al medio ambiente. Si bien los deseos del cliente de reducir costos son razonables y legítimos, existe un sustancial riesgo a la vida y a la propiedad que debe ser priorizado sobre todas las cosas. El ingeniero debe tratar de dar a entender al cliente los peligros que conlleva la decisión con respecto a residentes del público en general. Y a su vez, si es que el cliente se rehúsa a aceptar dicho estándar propuesto, el ingeniero debería retirarse del proyecto y debería considerar contactarse con el gobierno local para abogar por una correcta implementación de códigos de construcción en la jurisdicción donde el proyecto residencial plantea construirse. Kirman, quizás conoces alguna normativa que pueda servir para algún ingeniero que se encuentre en esta situación o algún ingeniero que esté empezando para que sepa más o menos cómo guiarse basado ya en alguna referencia de alguna autoridad. Sí, de hecho, bajo estas circunstancias, las obligaciones de un ingeniero son bastante claras. Por ejemplo, si el juicio de los ingenieros se anula en circunstancias que ponen en peligro la vida o de la propiedad, ellos deberían notificar a su empleador o cliente y cualquier otra autoridad que sea apropiada. Además, los ingenieros deberán aprobar únicamente aquellos documentos de ingeniería que estén en conformidad con las normas aplicables. ¿Tú tal vez conoces de alguna otra normativa? Sí, igual, de la misma normativa de la Sociedad de Ingenieros Profesionales, también ellos dicen que un ingeniero debe avisar a sus clientes o empleadores cuando piensa que un proyecto no va a tener éxito. Y a su vez, los ingenieros deben promover la adhesión a los principios de desarrollo sustentable en orden de proteger el ambiente para las futuras generaciones. Estos códigos y normativas son aplicados a un sinfín de casos. Por ejemplo, te voy a contar uno en el que es muy similar a lo que estamos tratando y cómo procedió el ingeniero en este caso. El caso se trata de un cliente que contrató a un ingeniero para hacer una delimitación del área de construcción de su propiedad, en el cual delimitó que un límite de construcción para el pantanal. El cliente no hizo caso omiso a esto y colocó material PET, de refill de petrio para poder extender el área de construcción, el humedal, de más o menos medio acre. El ingeniero, al enterarse de esto, que es una clara violación contra el medio ambiente y contra las normas del lugar donde se realiza la construcción, notificó al cliente la violación y dio a conocer las medidas de remediación que se deben tomar para que esta no sea tan grave. El cliente, en este caso, no hizo caso a las recomendaciones del ingeniero. Por lo tanto, el ingeniero se ve en la obligación de comunicar lo que está sucediendo a las autoridades pertinentes.
Quizás tú, Kirman, conoces de algún caso parecido en donde se aplique esto. Sí, conozco un caso en el que la ética se vio un poco comprometida, en la que un ingeniero era director de una empresa de ingeniería ambiental y un cliente le pidió que preparara un análisis de la propiedad junto a humedales, como un potencial desarrollo para departamentos residenciales. Durante el análisis, un biólogo de la empresa de ingeniería le dijo al ingeniero que, en su opinión, el proyecto podría amenazar a un ave que vivía en el área, cercana a este humedal protegido. En sí, esta ave no era una especie en peligro de extinción, pero las agencias reguladoras ambientales la consideraron como una especie amenazada. La Junta de Revisión Ética concluyó que no es ético determinar que el ingeniero no incluyó información sobre amenazas de aves en el informe escrito presentado a la agencia pública que está considerando la propuesta del cliente. El ingeniero debe incluir esta información en el informe escrito e informar al cliente para que lo incluya. Se señala que los ingenieros están obligados a ser objetivos y veraces en los informes, declaraciones o testimonios profesionales, e incluir toda información relevante y pertinente en el informe, pudiendo hacer suposiciones razonables. Pero volviendo al caso que era principalmente planteado, ¿qué hubieras hecho tú, Eric? Bueno, creo que en este caso nos topamos con un tema en donde se pone en conflicto dos cuestiones que son igualmente importantes. Si bien es la ética del profesional con respecto a precautelar la vida de futuros residentes, también se choca con el hecho de que, dado que no se estaría en conformidad a lo que el cliente pide, se está en juego la estabilidad laboral y por ende económica del ingeniero, en donde creo que se debe poner en una balanza y pensar qué es más, si conservar el trabajo o a su vez eh, responsabilizarse de los futuros daños. En mi caso, yo creo que superpondría el hecho de un posible despido o algún fin de relación laboral, dado que yo creo que es más importante mi nombre como profesional y evitarme de un posible prejuicio que ya está previsto por los estudios que va a suceder en un futuro. Entonces, sí, intentaría convencer y dar los puntos establecidos al cliente, pero si es que no hay si no hay algo a favor, me retiraría del proyecto y comunicaría a las autoridades lo que está sucediendo. ¿Tú querías, Kirman, en este caso? Es bastante razonable tu actuar, Eric. Yo, si hubiera estado en esa situación, lo que hubiese hecho sería realizar conjuntamente con el gobierno local la implementación de los códigos de construcción regional actualizados, justamente en el lugar donde se planea la construcción, de manera en la que con el estudio más profundo y real sea posible una proyección significativa de marejada menor y que de esa manera los costos sean mucho más bajos. Pero en el caso de que una vez implementados dichos códigos, los resultados no arrojan datos diferentes y sea necesaria la implementación de la proyección primeramente establecida y el cliente aún se niega a aceptarlos, yo como ingeniero tengo que no aceptar el trabajo y notificar a las autoridades pertinentes. Es muy bueno tu criterio, Kirman, y es buena también la solución de intentar trabajar con el gobierno en conjunto, pero si es que no se puede, claro, esa es una buena opción. Y de hecho, justamente es lo que propone el caso de estudio, que haga un ingeniero si que se viese involucrado en esta situación. Convencer al cliente, indicar los prejuicios que existen y si es que no existe una acción favorable respecto al cliente, propone retirarse del proyecto y comunicar a las autoridades. Y eso ha sido el caso propuesto. Muchas gracias, Kiran, por esta conversación. Ha sido muy interesante. Sí, muchas gracias también por tu tiempo y gracias por la atención. Gracias.